reconciliación. El Evangelio de la reconciliación. Seguramente usted va a decir, el hermano Camilo se puso de acuerdo con el pastor hoy, porque el hermano Camilo ha venido hablando y leyendo la Biblia en porciones que yo voy a leer y voy a enseñar. Amén. Y en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, específicamente el versículo 17 al 20, la palabra del Señor dice de esta manera. Los que no tienen Biblia pueden leer aquí al frente. Y dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Repita conmigo. Y todo esto proviene de Dios. Aleluya. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Aquí hay una palabra clave en estos versículos que leímos, y es la palabra reconciliación. La palabra reconciliación. Y como hay un título también que se le aplica a esta palabra clave, y es que se le aplica el título de ministerio. Ministerio. Y también hay un encargo. Dice que se nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Entonces, en base a que tiene un título, la reconciliación, y nos dice claramente la Biblia que es un ministerio, ¿verdad? No un misterio, un ministerio. Gloria al Señor. Y entonces, ese ministerio de la reconciliación tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. La predicación que solamente puede llevar a alguien que tuvo una experiencia personal con Cristo. Es decir, que conoce a Cristo. Solamente puede ser una persona que ha sido transformada por el Señor. Por eso el 17 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de una transformación del alma, del corazón. Está hablando de que el que tuvo este encuentro con Dios ya no es el mismo más. Ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que fue libertado del pecado. Ya no se deja dominar del pecado. La fuerza del pecado ya no lo hace ir en contra de los designios de Dios, en contra de la voluntad de Dios, sino que vive en obediencia, sometido a Dios. Aleluya. Entonces, el evangelio de la reconciliación, o el ministerio de la reconciliación,
Es algo, hermanos, de que nosotros debemos de aprender, y es fundamental entender que la salvación de un alma no es trabajo de los hombres, sino trabajo de Dios. Aleluya. La reconciliación, como lo indica 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 en adelante, es de Dios. Aleluya. Si consideramos y tomamos estos versículos como los hemos leído en esta tarde, y si tomamos como base esta palabra de Dios, resultará sencillo establecer claramente ciertos principios básicos en torno al tema de la evangelización. Algo importante que nosotros debemos de aprender y tomar en cuenta es de que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa en el plan de la salvación de los seres humanos. Claramente, la Biblia nos enseña que el hombre, hasta el día de hoy, con todas las posibilidades que Dios le ha dado, con todo el conocimiento que Dios le ha dado, el hombre, por su propia cuenta y voluntad, aún no ha querido buscar a Dios, sino es de que Dios lo busca a él, como leíamos en esta tarde. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Así es de que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa en el plan de salvación de la humanidad. ¿Desde cuándo? Sucede después de la caída del hombre, descrita en el versículo 15. Gloria al Señor Jesús, en el capítulo 3 y versículo 15 de Génesis. Aleluya. Allí, en la caída del hombre, cuando el hombre recibe el juicio de Dios por su desobediencia, y a Dios, que conoce todas las cosas y sabe de antemano lo que el hombre va a hacer o los procederes de los hombres, gloria al Señor, supo Dios desde ese momento que el hombre había quedado condenado a la muerte. ¿Por qué? Porque Él lo dijo: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero Dios, que es grande en misericordia, como lo describe la Biblia y como lo hemos experimentado nosotros, Él que es grande en misericordia, Él que es lento para la ira, dice la palabra del Señor que aunque Él dictó juicio y condena, a la vez Él es el que saca la mano para ver cómo salvar a el hombre pecador. Y en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1 en adelante, usted lo puede leer, va a encontrar la historia de lo que sucedió y los juicios de Dios, aleluya, para con la serpiente, la mujer, el hombre. Pero en el versículo 15 encontramos la promesa que Dios le hace al hombre y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. La simiente de la mujer. Mire la promesa que Dios le hace a la humanidad en ese momento.
Le está hablando a la serpiente, la simiente de la mujer va a herir la cabeza de tu simiente, pero tu simiente va a herir su calcañar. Aleluya. Y desde ahí encontramos nosotros en la Biblia, hermanos, esta hermosa promesa, o la llamo esta hermosa iniciativa de parte de Dios, que lo mueve en amor y misericordia para salvar al ser humano. Y Dios, aleluya, en su gran amor y misericordia se provee de una forma de salvación. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva entonces a su estado original. Ese estado original donde el hombre tenía comunión con Dios, donde el hombre podía hablar con Dios, donde Dios escuchaba al hombre y le respondía, donde Dios le hablaba al hombre y el hombre le respondía a Dios, donde Dios, aleluya, se deleitaba con su creación y su creación se deleitaba con Dios. Todo eso se perdió. Pero ahora Dios se provee de una forma de salvación y le hace la promesa, aleluya, a Adán y a Eva, que no es a través de Adán, porque esto es importante, hermanos. ¿Por qué no es a través de Adán? Porque Adán falló. Porque a través de Adán no se podía. Porque era un hombre ahora pecador, un hombre imperfecto. Pero eso sí, dice el Señor, la simiente de la mujer. Aleluya. Quizá en ese tiempo no se logró entender el mensaje de la promesa de Dios como la entendemos nosotros hoy, porque ya esto tuvo su cumplimiento. Ahora nosotros sí sabemos de que es posible que una virgen, que una mujer iba a dar un hijo sin intervención del varón. Aleluya. Porque le está hablando de la simiente, le está hablando de un hijo. Gloria al Señor. Pero en esos tiempos quizá quedó en la mente revoloteando, dando vueltas como así. Pero hay algo hermoso, hermanos. Y es de que pasando los años, pasando el tiempo, Dios vuelve a hablar de esa hermosa simiente en Génesis capítulo 22 y versículo 18. Dios le habla entonces a Abraham, ya no a la mujer, ya no a la serpiente, ya no a Adán, ya no a las primeras generaciones, sino le habla a un hombre que le creyó a Dios. Le habla a un hombre que dejó todo atrás para seguir a un Dios que no conocía, pero el día que lo conoció, lo impactó de tal manera que no le dijo no a Dios, sino le dijo sí a Dios, dejando a su pueblo, dejando familia, dejando todo atrás. Y salió a un lugar, hermanos, que él no conocía, a una tierra que le prometió el Señor. Pero Abraham, dice la palabra del Señor, le recuerda y le dice en tu simiente, versículo 18 del capítulo 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Repítalo, léalo recio. La obediencia tiene sus recompensas. Hay que ser obedientes, hermanos. Y gracias a Dios por Abraham, que fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Y Dios le está diciendo a Abraham,
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Se lo dijo primeramente a la serpiente. Le hizo mención el Señor de la simiente de la mujer. Pero aquí el Señor le está hablando a Abraham y le está hablando de la simiente de Abraham. Ya no es la simiente de la mujer, sino es la simiente de Abraham. Gloria al Señor. Y aunque inicialmente el Señor en el capítulo 12 le está hablando de su simiente, le está hablando de su hijo, versículo 1, dice la palabra del Señor, capítulo 12 y versículo 1, cuando Dios llama a Abraham, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. ¿Y qué dice? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ya en el 22:18, Dios está siendo un poco más específico, más claro. Aleluya. Abraham será en tu simiente, ya no en ti, será en tus generaciones, será en el legado que tú dejes. Gloria al Señor Jesús. Y le dice el Señor, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Y a qué se debe todo esto de la simiente? Se debe a la caída del hombre, se debe a que el hombre pecó, cayó, aleluya. Se debe a que el hombre quedó condenado a la muerte eterna. El apóstol Pablo lo explica y lo repite en sus cartas diciendo, gloria al Señor Jesús, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo? Porque Él es la simiente y en Él, solamente en Jesucristo pueden ser bendecidos o benditos todos aquellos que creen en Él. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo, entonces, sabiendo y conociendo el plan y el propósito de Dios, hermanos, le dice a la iglesia de los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Lo acabamos de leer. Abraham recibió las promesas de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo está recordando y hablándole a la iglesia, pero a la vez está trayendo una aclaración muy específica de quién verdaderamente es la simiente de Abraham. Y dice la palabra de Dios, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Aclara, no dice a las simientes como que si se hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente verdadera.
Cristo Jesús, hermanos, es la promesa que le hizo Dios a Adán y a Eva cuando hablaba con la serpiente, cuando le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, pondré enemistad entre su simiente y tu simiente. Tanto así que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La simiente fue herida, hermanos, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. El golpe de la cabeza mata, pero la mordedura del calcañal no mata. Gloria al Señor Jesús. Él aparentemente fue herido, pero Él fue vivificado. Gloria al Señor en el Espíritu. Él murió en esa cruz, pero vivificado en el Espíritu. Por eso al tercer día se levantó triunfante. Aleluya. Triunfante sobre la muerte. Triunfante sobre las potestades y principados. Por eso esta simiente es la única que nos puede salvar. Gloria al nombre de Jesús. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, 23, hablando de esa simiente gloriosa, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Si la promesa de la simiente hubiese venido a través de Adán, hubiese sido una simiente corruptible. Pero he aquí la simiente de uno que es incorruptible. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue engendrado no por hombre corruptible, sino fue engendrado por Dios. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una joven, de una mujer, en el vientre de una mujer, aleluya, que se había dado una profecía. He aquí la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Se dio la promesa, se cumplió la promesa. Y ahora, aleluya, nosotros somos nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, Jesucristo es la simiente redentora. Jesucristo es el que nos trajo el ministerio de la reconciliación. Y volvemos entonces a leer en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, y dice la palabra del Señor, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Estaba reconciliando al mundo. Aleluya. Cristo es la simiente prometida desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Cristo es la simiente prometida a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. Cristo es la simiente prometida para la redención de los pecados. Y ahora nosotros, hermanos, gozamos de libertad absoluta y gozamos de vida eterna. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que murió
en la cruz del Calvario. Y hoy la palabra del Señor nos enseña en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9, que nosotros hemos nacido de Dios. Siendo de Dios, dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque la simiente de Dios, que es Cristo Jesús, permanece ¿dónde? Permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Démosle gracias a Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios porque Él se dignó en venir y buscarnos. Gloria al Señor. Aleluya. La determinación de salvar a la humanidad no obedece a la conducta del hombre, sino que es pura iniciativa de Dios. Es un deseo de Dios. Es algo que nace de Él. Aleluya. Es una iniciativa divina, hermanos. Por lo tanto, la salvación no es un logro del ser humano. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada, sino que Él fue movido en misericordia. Su amor nos alcanzó. Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prestemos bien atención, hermanos, que este texto nos muestra la determinación de salvar a la humanidad. Y nos muestra que es una iniciativa divina, una iniciativa directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. No por nuestros méritos, no por lo bueno que nosotros creamos ser. Aleluya. Hermanos, es una expresión de la gracia y del amor de Dios. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor. Aleluya. Esta hermosa palabra nos enseña del versículo 7 en adelante, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, no por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aleluya. Hermanos, es la expresión de la gracia y el amor de Dios hacia nosotros en salvación. Por eso la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe, versículo 9. No por méritos. Nadie ha podido hacer algo suficientemente bueno para merecer el perdón, para merecer la salvación. No es por lo que yo haga, sino es la pura gracia y el amor de Dios para mí y para toda la humanidad. Aleluya, gloria al Señor.
Sin embargo, el hombre no debe negarse, aleluya, sino que debe de poner de su parte. Cuando recibe de parte de Dios este llamado, cuando Dios produce en su interior el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad, el hombre debe negarse a sí mismo y rendir su vida a Dios en arrepentimiento, en conversión, en obediencia, para que Dios lo haga una nueva criatura. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Es necesario que el hombre, cuando escucha el llamado de Dios, obedezca a ese llamado. Cuando escucha el llamado al arrepentimiento, se arrepienta. Cuando escucha el llamado de Dios a rendir su vida a Él, la rinda. Es eminente, es importante. Porque ya hemos conversado otras ocasiones y hemos hablado, hermanos, del endurecimiento del corazón. Que si el hombre endurece el corazón, que si el hombre pospone el llamado de Dios, que si el hombre no se arrepiente cuando Dios le está llamando, corre el riesgo de que su corazón se endurezca. Y un corazón duro es un corazón insensible a la voz de Dios. Y así Dios lo llame muchísimas veces más. No va a entender el llamado, no va a escuchar, no va a oír con claridad. Y hay un riesgo. Y el riesgo es de que quede en el abandono de Dios. Porque cuando el hombre ya no quiere escuchar la voz de Dios, Dios determina una cosa. Y él ve su corazón y él ve que él no va a querer, entonces Dios lo abandona. A los únicos que Dios no abandona son a sus hijos. Porque Dios los guarda, los cuida en todo momento. Y aun cuando uno se extravía, Dios ahí está todavía tratando de que vuelva al redil. Él deja las 99 y se va por la que se extravió. Gloria al Señor. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios para obedecerle. Alabanzas al nombre de Jesús. Cómo Dios nos proveyó esta salvación tan grande a través del ministerio de la reconciliación. El misterio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, hermanos, es el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Pero el ministerio de la reconciliación está incompleto si Cristo no llega a la cruz del Calvario. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue clavado cuando clavaron a mi Señor en ese madero sus manos y sus pies. Eso quedó anulado ahí, hermanos, cuando el Señor aspiró, cuando Él murió. Porque Él murió por mí, murió por ti. Él murió por toda la humanidad. Y ese sacrificio tiene efecto. Aleluya. Solamente cuando rendimos nuestra vida a Él.
solamente cuando venimos a Él arrepentidos, solamente cuando rendimos nuestras vidas, hermanos, y andamos en vida nueva, en obediencia ante nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Concluyendo ya en esta noche, es importante, hermanos, destacar que la reconciliación personal con Dios precede al ministerio de la reconciliación. Es decir, sin ese ministerio de la reconciliación no hubiese reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Por lo tanto, alterar este orden ha traído crisis y confusión a muchos. ¿Por qué? Porque los hombres han alterado este ministerio. Aleluya. Pero Dios no lo ha alterado, sigue siendo el mismo. Y todo aquel que entra a esta nueva vida en Cristo Jesús a través de este ministerio de la reconciliación no trae crisis, no trae confusión, al contrario, trae iluminación del entendimiento, trae entendimiento, sabiduría, conocimiento de Dios. Aleluya. Este ministerio ahora está en nuestras manos, hermanos. Fuimos alcanzados por el ministerio de la reconciliación. Pero ahora la palabra del Señor dice en el versículo 19, último párrafo, dice de esta manera: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fuimos alcanzados por el ministerio de la reconciliación, pero ahora el misterio de la reconciliación se nos ha sido dado. Aleluya. Para que otros puedan recibir reconciliación con Dios. Resulta erróneo suponer que alguien que no ha conocido personalmente a Jesucristo sea capaz de conducir a otro hacia el conocimiento de Cristo. Es necesario haber pasado por esta experiencia, es necesario haber tenido este encuentro con el Señor, es necesario haber sido alcanzados por el ministerio de la reconciliación para que yo hoy pueda guiar a otros hacia Cristo Jesús y que arregle las cuentas con Él. Aleluya, gloria al Señor. Porque algo sí es cierto, hermanos. Es imposible dar aquello que aún todavía no se ha recibido. Y nosotros hemos recibido abundante gracia, hemos recibido abundante salvación, hemos recibido abundante perdón. Así que de lo recibido de su mano, de eso nosotros le damos. Aleluya. Y Jesucristo dice en su palabra: recibisteis de gracia, dad de gracia. Así es de que nosotros tenemos, hermanos, que dar. Nosotros tenemos la experiencia, no del tiempo de caminar con Cristo, sino la experiencia de haber tenido ese encuentro con Cristo, la experiencia de haber nacido de nuevo, la experiencia de haber sido, hermanos, totalmente renovados, la experiencia de haber sido transformados de tal manera que el mundo ya no nos conoce. Y el apóstol dice: no se preocupen porque tampoco le conocieron a Él, porque Él era diferente.
Nosotros somos parecidos a la gente, pero somos diferentes. Gloria al Señor. Aleluya. Somos genuinos hijos de Dios. Somos santos porque, hermanos, hemos recibido herencia entre los santificados. Somos el pueblo glorioso de Dios. Y quiero terminar con Hechos capítulo 3 y versículo 6. Solamente quiero terminar con esto porque aquí hay un hombre que no dio lo que no tenía, sino dio lo que tenía. Conocemos la historia. Y él, fijando los ojos, dice el versículo anterior a él, le dijo, míranos. Y aquel necesitado se quedó viéndolos, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos, porque es imposible dar lo que todavía no se tiene. Y lo que nosotros tenemos es grande. Lo que nosotros tenemos no es de esta tierra. Lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios, dice la palabra del Señor. Que fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual. Aleluya. Lo que nosotros recibimos es el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Podemos decirle a alguien, nosotros lo que tengo te doy. Hermanos, recibimos el perdón de los pecados. Recibimos conocimiento de la salvación del Señor para nuestras vidas. Tenemos mucho que dar. ¿Y sabe qué? Tenemos mucho que dar y hay mucha gente que necesita recibirlo. Él nos encargó la palabra de la reconciliación. Así es de que en esta noche nosotros le vamos a dar gracias al Señor. Y le vamos a decir, Señor, gracias por haber